Bienvenidas y bienvenidos a la segunda sección del módulo 6 del curso virtual Territorios Rurales, Agricultura Familiar y Adaptación al Cambio Climático, que buscará mostrar la necesidad de construir respuestas integradas a los problemas derivados de los impactos del cambio climático en las áreas rurales. La segunda idea clave de este módulo resalta que los impactos del cambio climático sobre las dinámicas de los territorios rurales y la agricultura familiar requieren soluciones integradas. Las consecuencias de los impactos del cambio climático representan uno de los principales factores con capacidades de provocar profundos cambios en la forma de organización de los territorios rurales y las agriculturas familiares. Estos impactos obligan a los diferentes actores rurales a adoptar diversas medidas de ajuste. Una de ellas es la adecuación de los sistemas de producción agrícola a este nuevo escenario por medio de la introducción y diseminación de prácticas productivas sostenibles y resilientes, capaces de generar mejores condiciones de adaptación a las variaciones del clima. Otra medida relevante se refiere a la contribución específica de la ruralidad en la producción de energías alternativas, incidiendo directamente sobre la disminución de la emisión de los gases que provocan el calentamiento global. Por tanto, existe una fuerte convergencia entre cambio climático y sus efectos sobre la dinámica del funcionamiento de los territorios rurales en sus diferentes áreas y también sobre la organización social y económica de la agricultura familiar, pues estos tres aspectos son interdependientes y generan diversos tipos de interacción. Por eso mismo, los impactos del cambio climático son diferenciados territorial y socialmente. Los territorios rurales afectados por el aumento de la frecuencia, intensidad y duración de los fenómenos extremos, como las sequías, inundaciones y tormentas, y donde las instituciones públicas disponen de frágiles condiciones para actuar, en esos territorios tendrán más dificultades de promover iniciativas de adaptación que en otras zonas donde estos cambios sean más suaves. De la misma manera, las familias rurales más empobrecidas y excluidas del apoyo de los servicios públicos o de las organizaciones sociales serán más afectadas por los riesgos climáticos. Para contraponerse a estas tendencias climáticas que desequilibran la organización territorial y comunitaria, es preciso fortalecer las capacidades de adaptación de los actores territoriales. Esto incluye, entre otras acciones de reducción de riesgo, el fortalecimiento de las capacidades de organización asociativa de la agricultura familiar, la implementación y el acceso a políticas de crédito y servicios de innovación en las áreas de investigación, asistencia técnica y extensión rural, desarrollo de tecnologías apropiadas. Involucra también el apoyo técnico para la definición de los sistemas productivos y también la apertura de nuevos mercados. Todas estas acciones de adaptación deben ser adecuadas a las necesidades diferenciadas de los colectivos que integran a la agricultura familiar. En ese sentido, las respuestas a los graves problemas causados por el cambio climático tienen que atender las áreas ambiental, social, económica, institucional, organizativa y cultural y deben ser construidas de manera integrada. Preferentemente, las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático tienen que ser formuladas a partir de una visión más amplia que integre los resultados de esas acciones con iniciativas de desarrollo económico asociadas a la reducción de las desigualdades sociales. Por ejemplo, las políticas públicas de reducción de la deforestación
o del uso inadecuado de los recursos naturales, deben ser acompañadas de iniciativas que incentiven las investigaciones para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, que promuevan la formación de emprendimientos económicos comunitarios con la inclusión igualitaria de las mujeres y las juventudes, que apoyen en la búsqueda de mercados diferenciados y que también estimulen el rescate de los saberes tradicionales sobre el manejo de los ecosistemas. En ese sentido, el agravamiento de los impactos del cambio climático en la agricultura y los territorios rurales ponen sobre la mesa de discusión nuevos temas en la agenda política. Otro ejemplo puede ser citado. Las sequías prolongadas causan serios problemas en los rendimientos de la producción agrícola, reducen los ingresos familiares, limitan las condiciones de acceso y disponibilidad al agua, aumentan los problemas de salud derivados de la falta de alimentos y la contaminación del agua y presionan para la migración, en particular de las juventudes rurales. Por tanto, estos problemas solo pueden ser solucionados con la implementación coordinada de políticas económicas, agrícolas, ambientales y sociales, de manera que los resultados de una acción sirvan para impulsar otras iniciativas, creando complementariedad entre ellas.